Congo y en el norte de África existen grupos organizados que se dedican a pasar gente de manera irregular hacia el norte, a familias y a personas que van en busca de un futuro mejor y de una vida mejor o de oportunidades. En el transcurso de ese tiempo, que puede ir de 5 a 8, 10 días, estas personas pasan en medio del desierto, a la intemperie, durmiendo bajo el rocío de la noche y rodeado de muchos peligros, de víboras, de serpientes, de animales feroces, de la falta de agua y sobre todo de la falta de comida. Esta historia nos recuerda el momento preciso cuando Jesús fue llevado al desierto, como nos dice Marcos 1, 12 y 13, que el Espíritu Santo llevó o impulsó a Jesús hacia el desierto. Ahora bien, unos versículos antes de este que hemos leído, podemos ver cómo Jesús está siendo bautizado en el río Jordán. Y es que esa es la experiencia del cristiano. La experiencia del cristiano es que después de entregarse a Jesús, después del bautismo, generalmente viene la tentación más grande. Sí, es correcto. En la Biblia podemos encontrar comúnmente cómo el cristiano comienza a ser atacado justo después de que le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Muchos cristianos generalmente dicen: cuando yo no era cristiano, no tenía problemas. Cuando yo no era cristiano, tenía abundancia de dinero, tenía abundancia de oportunidades, no tenía problemas en el trabajo, pero cuando me hice cristiano, comenzaron a venir los problemas a mi vida y a mi familia. Pues es verdad, mis queridos hermanos y amigos. Lo que pasa es que la Biblia nunca nos dice que el cristiano va a pasar momentos hermosos, momentos de felicidad, momentos de paz. Al contrario, la Biblia nos indica que el que busque alejarse del pecado y entregarse a Cristo Jesús es cuando más problemas tendrá en su vida. Eso lo podemos ver a través de toda la Biblia y especialmente en los 4 evangelios. Ahora bien, es interesante que en este momento es llevado Jesús al desierto. ¿Cuál es el propósito de llevar a Jesús al desierto? El propósito es que Jesús sería probado, sería tentado. Ustedes recuerdan lo que sucedió después de que Dios puso a Adán y a Eva en medio del jardín como los colaboradores, como los administradores de lo que Dios había hecho. Sí, lo que sucedió después fue la tentación. El enemigo se acercó a Adán y a Eva y los tentó. Lamentablemente aquella historia terminó en un fracaso. Satanás logró vencer a Adán y a Eva y eso le dio el derecho de dominar el mundo y de gobernar este mundo por un tiempo. Ahora Jesús acababa de ser bautizado, acababa de ser ungido por el Espíritu, que ahora lo está impulsando hacia el desierto. Y allí en el desierto dice la Biblia que Satanás tentó a Jesús. Pero es más que una tentación, hermanos. Es la primera gran batalla contra el Hijo de Dios. El Mesías de Dios, esperado por muchos años, ahora estaba allí y ahora estaba a punto de iniciar un combate frente a frente con la hueste del mal, con el líder de las huestes del mal, contra Satanás. Qué interesante saber, mis queridos hermanos, que este pasaje de Marcos es tan importante porque de su desenlace depende la salvación de la raza humana. Ese momento, esa tentación de Jesús, de ese evento depende la salvación del hombre. O fracasaría como Adán fracasó, o podría resolver y podría ganar esa batalla y conducirse al cumplimiento de su misión, que sería la redención del ser humano. Marcos 1, 12 y 13 es tan importante porque en sus líneas podemos encontrar el resultado
o por lo menos el desenlace de una batalla infernal entre el Mesías, Hijo de Dios, contra el enemigo, la hueste de Satanás. En estos textos podemos encontrar esa primera batalla, una batalla que tiene sus orígenes muy remotamente. Pero aquí, ¿qué es lo que se estaba peleando? ¿Qué era la lucha? ¿Cuál era el motivo de la lucha? Era más que una tentación. Aquí se buscaba saber si Jesús tenía la capacidad, si Jesús era realmente el Hijo de Dios, para saber si Jesús era capaz de emprender la obra de la redención del hombre. Saben que hasta este punto Satanás ya se había enterado que Jesús era el Mesías, claro está. Cuando nació de María fue atacado la primera vez tratando de eliminarlo, cuando Herodes declaró, obviamente inspirado por Satanás, declaró la matanza de los bebés en la ciudad de Belén. Luego vemos el desarrollo, cómo va. José y María tienen que huir hacia Egipto y venir después de la muerte de Herodes. Sin embargo, ahora vemos, justo después del bautismo, cómo Satanás lleva o va a la tentación de Jesús. Mis queridos amigos, y es que es después del bautismo cuando el cristiano se enfrenta a las peores luchas de la vida. Es después que tú renuncias a una vida de pecado y te acercas a Jesús y lo aceptas como su Salvador, es entonces cuando recibe el cristiano los peores ataques del enemigo. ¿Por qué no antes? Muy sencillo. Porque antes no eres de Jesús, antes le perteneces. Y como le perteneces, Él no está interesado en atacarte. Al contrario, busca que te vaya muy bien. Porque si te va muy bien, no tendrás la necesidad de buscar a Dios. Por esas razones que en nuestra actualidad vemos a cuánta gente, a la mayoría de las personas que buscan a Jesús, son aquellas personas que tienen menos ventajas financieras y económicas. ¿Por qué? Porque son las personas que más necesitamos de Jesús. Y es por eso que vamos y lo buscamos. Pero en la Biblia, aquí en este pasaje, podemos encontrar que el cristiano, después de renunciar a una vida de pecado, es cuando vienen los peores ataques del enemigo. Y eso es así. Es después de haberte entregado a Jesús, es después de haber renunciado a tu vida pasada, que vienen los ataques del enemigo. Porque sus ataques se reflejan, como nos dice mismo Pablo, en el capítulo número 6, versículo 10 al 13 de Efesios. Mire lo que nos dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fortaleza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí el apóstol Pablo nos deja claro que la lucha del cristiano, al igual que Jesús en el desierto, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra principados de las regiones celestes, dirigidas por el mismo Satanás, el enemigo de las almas de Dios. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es: ¿y quién es el diablo entonces? Porque para poder hacerle frente al enemigo, primero tienes que conocer quién es el enemigo. ¿Quién es el diablo entonces? ¿Quién es Satanás? Bueno, para ello necesitamos ir a lo que nos dice primeramente Isaías en el capítulo número 14. Isaías capítulo 14 y el versículo
número 12. Mira lo que nos dice. Isaías 14:12 dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Antes de convertirse en Satanás, no era, es decir, el diablo no fue creado como diablo, no fue creado malo como lo vemos ahora. Satanás fue creado como un ángel de luz, el más poderoso y el más hermoso de toda la creación celestial. ¿Oh sí? Porque el apóstol Pablo dice que hubo cosas creadas arriba y cosas creadas abajo, es decir, las cosas celestiales fueron creadas en algún momento diferente de la creación de la tierra. Es decir, la creación celestial fue muy anterior a la creación de la tierra. Y Jesús también, según nos dice Pablo en Colosenses, fue el que llevó a cabo esa creación en el cielo. Por lo tanto, el creador mismo de ese ángel de luz poderoso la llevó a cabo el mismo que llevó a cabo la creación de la tierra, es decir, Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Lo más interesante es que este ángel de luz era poderoso, era lleno de sabiduría. Y ahora quiero llevarlos al capítulo 28 de Ezequiel. Ezequiel capítulo número 28. Y aquí vamos a encontrar lo que nos dice capítulo 28 y los versículos desde el 12 al 13. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berelio y ónice, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Mis queridos amigos, ese era Satanás. Satanás no fue creado un ser malvado. Satanás fue creado un ser hermoso, sabio, muy inteligente. Sin embargo, se rebeló contra Dios allá en el cielo. El capítulo 12 de Apocalipsis nos da detalles un poco más certeros sobre lo que Satanás realizó. Es más, en la Biblia aparece Satanás como un lucero, hijo de la mañana, Luzbel, algo especialmente creado por Dios, el más hermoso y el más sabio. Después de Jesús en el cielo, la hermosura y lo sabio le pertenecían a Satanás. Solo que Satanás no podía estar en esos concilios hermosos donde solamente podía estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás, al verse en medio de esta situación, al verse que era lo mejor de la creación de Dios, y al ver
que era un poco menor que el Hijo amado de Dios, comenzó a sentir celos, envidia, codicia, querer ser igual a esos seres que se reunían en secreto, en donde nadie podía estar sino la majestuosidad de la gloria de Dios. Y en el corazón de este ángel poderoso comenzó a nacer la envidia, el orgullo y la codicia. Y es así como sabemos que de un ángel hermoso pasó a ser Satanás, el adversario, el enemigo de Dios. De hecho, allí en Job capítulo 2, versículo 1, nos dice la Biblia: otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Delante de Jehová. La palabra aquí en hebreo es Hasatán, que significa el adversario de Dios, el enemigo de Dios. Eso es en hebreo. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos la palabra diabolos o diablo, como nosotros lo conocemos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12 y versículo número 10, nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador es el significado de la palabra diablo. Allí mismo en Apocalipsis capítulo número 12 y versículo número 9 aparecen las dos palabras, la hebrea Satanás y la griega diablos. Vea lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado por tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, Satanás, de ser un ángel hermoso, una poderosa creación de Dios, ahora se convierte en el enemigo de Dios, porque quería ser igual a Dios y quería usurpar el lugar de Dios. Y ahora no hay más lugar en el cielo y es expulsado a la tierra mucho antes de que la tierra fuese creada. Y al ser expulsado a la tierra, Satanás busca la manera, dice: yo necesito estar en esas reuniones que Dios hace en el cielo. Y la única manera de poder lograr eso era convenciendo o engañando a Adán y a Eva, y entonces quitándoles el lugar que Dios les había dado como dueños y administradores de la tierra. Y a partir de ese momento es cuando nos dice Job, que vio que entre todos los hijos de Dios también estaba Satanás. Porque en lugar de que Adán fuera a representar a este planeta, a este mundo, ahora Satanás estaba representando al mundo caído bajo desgracia. Y allí Satanás nos representaba. Sin embargo, Satanás ahora estaba en esta lucha. Y es en esa lucha allí contra el Hijo de Dios, ahora tomando la forma humana. Imagínense que la primera batalla en el cielo la había perdido Satanás, y como perdió, fue expulsado del cielo. Al ser expulsado del cielo, Satanás ahora viene y domina el mundo, domina la creación de Dios. Ahora el Señor debe rescatar al hombre de la desgracia del pecado, pero para poderlo rescatar tiene que vivir y pasar la vida y la prueba que Adán no había pasado. Y ahora Jesús, como dice Filipenses, adopta la naturaleza humana despojándose de los privilegios divinos de su gloria. Y ahora nace como un niño, porque ahora debía venir al campo de batalla de Satanás y ganarle en su territorio
la batalla final. Y ahora Jesús aquí en la tierra nace como un niño y ahora crece, es llevado al Jordán y en el Jordán Él es bautizado por inmersión en el agua. Cuando sube del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Él en forma de paloma. Y al descender el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la Biblia, que es movido por el Espíritu, es impulsado por el Espíritu hacia el desierto. Y en el desierto, después de 40 días, en el momento más débil de su vida, Satanás aparece para tentarle. Sí, mis queridos hermanos, es en el momento más difícil de tu vida, en el momento más débil de tu vida, que Satanás aparece para tentarte, para probarte, para atacarte, para destruirte y para matarte. Pero es allí donde debemos revestirnos de la poderosa justicia de Jesús. Y allí aparece Jesús en el escenario, en la gran tentación, el enemigo listo para destruirlo, listo para derrotarlo como hizo con Adán, listo para vencerle. Pero Jesús estaba revestido del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, estaba revestido de una naturaleza humana y debía hacerle frente al enemigo de Dios en una naturaleza humana. Satanás se creía victorioso, Satanás se sentía victorioso. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando nosotros renunciamos a nuestra vida de pecado, en ese momento Satanás comienza a estudiar cuáles son tus puntos más débiles. Sí, porque Satanás nos conoce mejor que nosotros mismos, si es posible. Y él busca de una manera o de otra atacarnos y vencernos. Porque si nos vence la primera vez, el sentimiento de culpa, el pecado mismo, no nos dejará regresar a Jesús. Pero hoy yo estoy aquí para traerte una buena noticia. No importa si tú has caído en pecado. No importa si alguna vez Satanás te ha atacado y te ha hecho caer en el polvo. Jesucristo hoy te extiende la mano y te dice: levántate. No te quedes allí tirado. No te quedes allí en el lodo. Levántate de nuevo, que yo morí por ti. Y esa es la buena noticia que Jesús trae para ti el día de hoy. Jesús venció a Satanás. El resto de la Biblia, lo demás de los evangelios, nos enseñan que Jesús venció a Satanás. Y con ese triunfo, Jesús nos da la garantía que por muy férreas, por muy infernales, por muy difíciles que sean las tentaciones del enemigo, podemos vencer en el nombre de Jesús. Porque en su nombre hay victoria. En su nombre podemos vencer, porque Él es la garantía de nuestra salvación y de nuestra victoria. Por eso, mi querido hermano y amigo, hoy te quiero invitar para que confiadamente renuncies a tu vida de pecado, confiadamente renuncies a tu vida pasada y le entregues tu corazón y tu vida a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la victoria está garantizada. Porque Jesús venció y su victoria es tu victoria y es mi victoria. Y hoy Jesús te llama para que le entregues tu vida y tu corazón a Él. Mi querido hermano, muchas veces podremos sentir que somos impulsados a ser tentados, impulsados a confrontar la tentación. Pero hoy el Señor Jesús nos impulsa para ir y ganar, vencer y triunfar sobre la tentación, sobre el enemigo de Dios, porque Jesús ya venció y venció para darnos esa victoria a ti y a mí. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús: no tengas pena,
no tengas temor, no tengas miedo. Tú revístete de la armadura de Cristo, de la justicia de Cristo, de la fe de Cristo, y venzamos al enemigo y a su tentación. Yo te invito, mi hermano, a que le entregues tu vida a Jesús nuevamente, a que le des a Jesús tu corazón y a que te revista de su justicia, de su poder y de su amor. Que Dios te bendiga y espero verte en el siguiente estudio.